Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar hoy en el desafío matemático número 32. Es probable que tú ya hayas hecho algunos ejercicios en torno a esto, que lo hayas intentado resolver o que hayas investigado en internet o en algún libro cuáles son las fórmulas que se emplean para esta figura. Pero bueno, este es un video que te va a ayudar a poder verificar tu información o poder corregirla. Lo primero que vamos a hacer ahorita es identificar las diferencias entre algunas de las figuras que podrían parecer similares. En este caso tenemos un romboide que está de amarillo, ahí está el nombre, y del otro lado tenemos un rombo que está de verde. En apariencia podríamos pensar que son iguales, se ve como estas figuras tipo como deslizadas, como descuadradas, pero en realidad tienen propiedades que las hacen totalmente diferentes y especiales. Por ejemplo, en el caso del romboide, que es la figura que tenemos de color amarillo, podemos identificar que tiene dos pares de lados que son iguales y otros dos pares de lados que también son iguales, es decir, los cuatro lados no tienen la misma medida. Vamos a corroborarlo de la siguiente manera. Fíjate bien, aunque yo girara el rombo, en este caso todos sus lados son iguales, pero bueno, vamos a verificar lo que está de amarillo. Estoy poniendo una regla ahí de color rojo que mide el lado que es la base, el lado inferior, y si esta misma regla del mismo tamaño yo la coloco en el extremo que es este lado que estoy marcando aquí, fíjate cómo se pasa por mucho. Esto significa que los lados no son iguales. Por lo tanto, este lado de aquí, el lado 1, es correspondiente a este lado 1 y el lado 2 es correspondiente a este lado 2. En el caso del rombo, esta situación no es así. Fíjate muy bien. Yo coloco la regla en roja en uno de los lados y exactamente del mismo tamaño esa regla yo la voy poniendo en los cuatro lados y puedo darme cuenta que son todos totalmente iguales. Entonces ahí tenemos nuestra primera característica del rombo, que es que los cuatro lados son iguales. Suena similar como lo que hemos visto en el cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí también hay que identificar otras situaciones que los hacen totalmente distintos. Por ejemplo, voy a quitar los lados para que no se pueda, más bien se pueda apreciar la figura. Ahora fíjate muy bien lo que voy a hacer. El rombo tiene las siguientes características. Hay una línea que lo atraviesa de arriba a abajo o de izquierda a derecha, dependiendo, que es una de las líneas que marca en eje de simetría. Es decir, si tú partes la figura por esta mitad, tienes de un lado, de cada lado tienes la misma figura. Este mismo triángulo es exactamente esto, es como partirlo exactamente a la mitad. Esta línea que está de color rojo mide 9 centímetros. Si yo intento poner esa misma línea ahora cruzando de izquierda a derecha, puedo notar que la línea se pasa, es decir, no tiene sus diagonales iguales, es una diagonal más chica y otra diagonal más grande. Para que esta diagonal vaya de izquierda a derecha sin problema, tendríamos que quitar esta y colocar otra, que es la que está de color morado. Ahora, esta ya no puede medir 9 centímetros, quedamos que era más pequeña. Por lo tanto, este es de 7 centímetros. Es importante que pongas atención a esto porque es el principio para calcular el área de la figura. La recta más larga, ojo, puede ser la que va de arriba a abajo, la de izquierda a derecha, la que no importa la dirección, lo que importa es que sea el tamaño. La que sea más larga se le denomina diagonal mayor y la que sea más pequeña se le denomina diagonal menor, ¿ok? A veces la diagonal mayor puede ser la que esté acostada y la diagonal menor sea la que esté vertical, eso no importa. En realidad aquí lo importante es identificar sus medidas, que la más larga es la diagonal mayor y la más corta se le denomina diagonal menor. Ahora que ya vimos esto, vamos a identificar algunas semejanzas y diferencias con el cuadrado. Aquí en pantalla tenemos dos figuras, un rombo y un cuadrado, el rombo de color verde y el cuadrado de color azul. Ambas figuras, sus cuatro lados miden exactamente lo mismo. Son cuatro lados iguales. Si yo girara esta, el rombo quedaría como un cuadrado un poco deslizado. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Básicamente es la siguiente. Aquí nos menciona que los rombos en esta esquina forman ángulos obtusos. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es un ángulo de 91 grados, bueno, de más de 90 grados y menor de 180 grados.
porque acuérdate que el ángulo de 180 grados es el ángulo llano. Entonces aquí no, aquí este ángulo es entre 90 y 180 grados. Aquí abajo tenemos ángulos agudos, ángulos que son menores a los 90 grados. Entonces, esta es una característica de los rombos. Tienen dos diferentes ángulos. Un ángulo más abierto acá y un ángulo aquí más cerrado. En caso de los cuadrados, todas sus esquinas forman ángulos rectos. Ángulos que son siempre de 90 grados. Por eso la diferencia en la forma de la figura. Otra de las diferencias las marca las líneas que lo segmentan. Por ejemplo, aquí ya vimos que esta es la diagonal mayor. Aquí lo vamos a poner diagonal mayor. Y que esta pequeñita o esta más chiquita es la diagonal menor. Aquí parece una B. La vamos a corregir si no se van a confundir. Quedamos entonces que esta que es más pequeña, lo vamos a poner con minúsculas, es la diagonal menor. ¿Sale? Es muy importante que identifiques que cuando colocamos de mayúscula nos referimos a la diagonal mayor y cuando ponemos de minúscula con la diagonal menor. Entonces ya no necesitaríamos colocar la M y la borraríamos y así podríamos tener una fórmula más concisa. Ahora, en el caso del cuadrado, aquí antes de que sigamos avanzando, aquí con el puntero les marco como si nosotros pusiéramos las dos diagonales de forma horizontal, una destaca sobre la otra, una es más larga. En el cuadrado también tenemos dos líneas que lo dividen. Sin embargo, si nosotros las colocáramos igual que en el anterior ejercicio, todas tendrían el mismo tamaño porque sus ángulos son iguales y eso hace que las diagonales no varíen. Ahora sí, con esta información vamos a pasar a lo que es el desafío número 32. En la consigna 1 dice de esta manera: en parejas, analicen las siguientes figuras y respondan lo que se pregunta. Justifiquen sus respuestas. Bueno, justificar respuestas significa que des un argumento de por qué estás contestando eso. Lo mismo que ya hemos visto aquí manifiesta en esta imagen, la diagonal menor es esta que está más pequeña y la diagonal mayor es la que tiene esta longitud más grande. Por lo tanto, lo que está coloreado de este tono de verde es una unidad de superficie. ¿Ok? Y cada cuadrito es de 1 centímetro al cuadrado. Ahora, ¿cuál sería la fórmula? Te la voy a colocar aquí. La fórmula es área, está apareciendo de este lado, es igual a la diagonal mayor. ¿Cuál es la diagonal mayor? Vamos a marcarla. Exactamente la que va de este punto a este punto. Ok, continuamos por la diagonal menor, que en este caso la línea más pequeña es esta, que va de norte a sur, de arriba a abajo. Y toda la multiplicación de estas dos se divide entre 2. ¿Ok? Algo muy similar a lo que hacemos con el triángulo, que era la multiplicación y dividir, pero bueno, en este caso se multiplican las diagonales y el resultado se divide entre 2. Con esta información vamos a resolver las dos primeras preguntas. Dice, ¿qué relación hay entre el área del rombo y la del rectángulo? Bueno, podríamos encontrar que la primera relación es que ambas manejan dos dimensiones. El rombo maneja la diagonal mayor por la diagonal menor. Y en este caso el rectángulo maneja la altura y la base. Entonces esa podría ser una relación. En este caso no hay, más bien una diferencia sería que esta divide entre 2 y esta no. La del rectángulo no divide entre 2, esa sería una diferencia. ¿Cuál es la fórmula que permite calcular el área de un rombo a partir de sus diagonales y por qué? Bueno, área es igual a la diagonal mayor por, lo hacemos con un asterisco, acuérdense para no confundirnos con la X, diagonal menor sobre 2. ¿Sale? ¿Y por qué lo estamos haciendo así? Bueno, porque al no tener una base y un área definida, entonces tenemos que utilizar las líneas internas, que son las diagonales. Pero las diagonales son más largas que las bases y que las alturas, por eso hay que dividirlas entre 2. Cuando pasamos ya en la consigna número 2 es bastante sencilla, pero hay que poner mucha atención. Ya quedamos que la fórmula es esta que estoy poniendo dentro del recuadro, que es área es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Cuando tenemos la primera figura, que es esta que se encuentra de color morado, identifiquemos primero la diagonal mayor.
En este caso yo te recomiendo que solo traces las diagonales, es decir, que con negro, con tu lápiz o con color rojo, primero traces las diagonales y ya después las mides, porque a veces no es tan fácil identificar cuál es la mayor y cuál es la menor. Entonces primero trázalas y una vez que las traces las mides y te vas a dar cuenta cuál es la mayor y cuál es la menor. Aquí a simple vista me puedo dar cuenta que la mayor va a ser de arriba a abajo y la menor va a ser de izquierda a derecha. Pero bueno, si todavía no te ajustas mucho a este tipo de ejercicios, te sugiero que primero traces las diagonales y después las midas. Por lo tanto, la diagonal mayor es esta, como habíamos dicho, ya está resaltada aquí con color rojo. Y la diagonal menor es esta que está aquí. Ahora, vamos a sustituir, antes que nos adelantemos, sustituir, recordemos que significa cambiar los valores de estas letras por los valores reales de la imagen, los números. En este caso, ¿cuánto mide la diagonal mayor? Es muy sencillo, un cuadro, 2, 3, 4, 5 cuadros. Y la diagonal menor es un poco complicado de medir, vamos a especificar por qué. Una, porque está en contra de las líneas, es decir, está en medio de las líneas del recuadro. Y la otra porque no empieza justo donde comienza un cuadro, sino empieza a la mitad y termina a la mitad. Por eso hay que utilizar en este ejercicio la lógica. Es decir, mide un cuadro completo, dos cuadros completos y la mitad de aquí y la mitad de acá. Entonces, si mide dos cuadros completos, esta mitad más esta mitad, ¿cuántos cuadros mide? Exactamente, mides 3 cuadros. Repaso porque 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí mide, pongamos atención, lo voy a marcar, mide uno completo, dos completos, aquí una mitad y de este lado otra mitad. Al unir esas mitades formamos un tercer cuadro que sería este dato. 5 por 3 sobre 2. Cuando simplificamos la fórmula, simplificar en este caso es hacer las operaciones, ya no es sustituir, es simplificar, hacer las operaciones que están aquí para ir avanzando en la resolución y el cálculo del área. Es decir, 5 por 3 ya no lo voy a escribir ahí, la voy a resolver. 5 por 3 es igual a 15. Entonces mi manifestación de la fórmula queda así, 15 sobre 2. Área es igual a 15 sobre 2. Si sigo simplificando, así es ahora hacer la división, de tal manera quedaría el 15 adentro, acuérdense que el que va arriba está dentro de la casita y el 2 afuera. Mi resultado es a 7.5 centímetros al cuadrado, ¿ok? Ese es el resultado de esta área. Lo mismo voy a hacer con esta figura que está como en color, como mamey, algo así, que nos muestra la diferencia ahora que la diagonal mayor está de modo horizontal y la diagonal menor está en modo vertical. Eso no importa, recordemos que no tiene que ser siempre la que está horizontal, la mayor no. Se trata de las medidas. Porque la figura puede variar en su orientación. Alguna vez quizá habrá un rumbo más inclinado y entonces no habrá ni izquierda y derecha. Entonces aquí importan las medidas. Aquí cuando vamos a hacer la sustitución, vemos que la diagonal mayor es esta. Mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la diagonal menor es 1, 2, 3 y otra vez un cachito de la mitad de esta y la mitad de acá. Entonces 3 completos y mitad son 4. Ok, vuelvo a explicarlo. Mitad de este cuadro con mitad de este cuadro forman 1, 2, 3 y 4. 6 por 4 sobre 2, 6 por 4, 24, 24 sobre 2 y el resultado serían 12 centímetros al cuadrado. Si te das cuenta realmente no es complicado, pero sí sería bueno que esta fórmula la agregues a tu documento, que es el formulario. Ya tenemos la fórmula del cuadrado, que es lado por lado, todo esto para calcular áreas, área del cuadrado es igual a lado por lado. La fórmula del rectángulo, ¿cuál es? Exacto, base por la altura. Aquí acuérdense que es un asterisco. La fórmula del triángulo, que sería base por la altura sobre 2. Ahí está. La fórmula del romboide, que es igual la base por la altura, como la del rectángulo, y
la fórmula del rombo, que es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Estas fórmulas que estoy escribiendo aquí con cierta dificultad porque es con el cursor, pero que finalmente son las que ya trabajamos, hazlas en un documento para que las tengas presente y puedas trabajar en las siguientes semanas. Vamos a estar haciendo un compendio de fórmulas y un compendio de áreas, entonces esto te va a servir muchísimo, ¿ok? Espero que esto haya aclarado tus dudas. Si tienes alguna otra situación que no esté muy clara, mándame un mensaje o envíame un correo para poder resolverlo.